su alimento, que es muy importante. Gracias por acudir al llamado. Realmente, si pudiéramos observar lo que pasa en lo espiritual cuando tú y yo nos levantamos y acudimos a la cita, es algo sustancial, es algo que evidentemente a nuestros ojos no alcanzamos a ver, pero es algo muy importante, y a mí me da mucha felicidad estar aquí. Yo siempre se los he dicho, cada sábado y cada domingo es mi felicidad venir a mi casa, Camino de Viento. Y bueno, antes de empezar con la palabra que el Señor quiere darnos, el alimento que quiere darnos, quiero mencionar dos cosas muy importantes que el Señor pone en mi corazón. Son muy importantes para nuestra iglesia y para esta familia que es Camino de Viento. Y la primera es sobre un asunto que sucedió el fin de semana pasado. Quiero preguntar, ¿quiénes fueron a la renovación de mujeres? A ver otra vez. ¿Quiénes fueron a la renovación de mujeres? Dicen que estuvo ruda, ¿sí es cierto? No. ¿A poco sí muy guerreras? Sí, la verdad es que sí. Es algo extraordinario, una renovación. Una renovación es algo muy profundo, es algo que al menos yo no cambio y atesoro en mi corazón por siempre, y esa es la tarea que tenemos. Después de vivir una renovación, la renovación es también una guerra. Y después de una guerra viene algo muy importante, que es la posguerra. Entonces hay que estar preparados, hay que tener el conocimiento, hay que tener la conciencia de que se fue a hacer. Se fue a hacer algo extraordinario, porque si no conocías el verdadero amor, ahí conociste el verdadero amor, que es el amor de Dios. Ese amor que no vas a encontrar nunca en un humano, que solo vamos a encontrar en el Señor. Es algo que pues a veces le huimos. Yo te lo digo porque en la renovación de jóvenes así fue. Había jóvenes que ya estaban dispuestos a ir, al final no. Entonces el Señor acomoda las cosas como a Él le place, pero sí es importante que sepamos y tengamos conciencia que si tú viviste esa renovación, ahora tienes una tarea, tienes una responsabilidad muy grande. Y te lo voy a decir así: no permitas que nada ni nadie robe lo que obtuviste en esa renovación. Eso tan especial, eso tan único, ese fuego quizá con el que saliste de esa renovación, no permitas que nadie ni nada te lo quite, porque eso te lo entregó el Señor. Y hay que cuidarlo, hay que estar alerta, y lo mejor que puedes hacer es esto: venir a tu iglesia, a tu casa, y alimentarte de la palabra, para que tú tengas un conocimiento y sepas a dónde dirigirte, qué hacer, qué decir, qué escuchar. Es una constante, la renovación tal vez es como un punto de partida, pero es importante que seamos capaces de atesorar lo que se recibió en una renovación. Y dice Cantar de los Cantares 3, en un fragmento del versículo 4, hallé luego al que ama mi alma, lo así, lo retuve y no lo dejé. Y eso es lo que el Señor te entregó en esa renovación. Yo no sé cómo la viviste, yo no sé qué te llevaste, pero fue algo muy especial. Yo estoy seguro que fue algo muy especial, algo muy poderoso espiritualmente. Tal vez no lo vemos y no estamos conscientes, pero es algo realmente profundo. Y sí, cuando hallamos al que ama nuestra alma, hay que aferrarse a Él, hay que aferrarse con todo y no dejarlo ir, no soltarse de la mano del Padre, el único que nos ama y que nos va a amar verdaderamente siempre. Entonces yo le doy gracias al Señor por esto que sucedió, porque es algo especial, es algo espiritualmente, fue algo fuerte. Y yo te digo, si tú acudiste, aférrate al Señor, aférrate, sin importar lo que pase en tu vida. Muchas veces en las renovaciones de jóvenes les mencionamos
a los jóvenes antes de que salgan. Quizá tu vida, las cosas en tu casa, en tu familia van a estar igual. A lo mejor la gente a tu alrededor no va a cambiar. Puede ser. Entonces, pero eso no es un problema. Tú y yo ya debemos de estar mentalizados a que, bueno, si yo salgo y no recibo lo que tal vez yo esperaba, no hay problema, porque el amor de mi vida, que es el Señor, Él va a estar conmigo y Él me ama. Y Él te va a dar todo lo que necesites. Aunque tú veas que la gente a tu alrededor no cambia y que las circunstancias no cambian, no te preocupes. Lo importante es que en ti y en mí ocurra una transformación, una real transformación, y que eso lo podamos llevar a la práctica. Entonces, yo le agradezco mucho al Señor y qué bueno, si tú fuiste a la renovación, qué bueno que fuiste valiente, y ahora aférrate al Señor y busca sin descanso, busca al Señor, porque es el único camino que te va a llevar. Jesús es el único camino que te va a llevar al Padre. Entonces, ojalá pudiéramos guardar esta palabra. Y la segunda cuestión que quiero tratar es: ¿cuántos saben que hoy celebramos algo? ¿Quién sabe? Bueno, hoy se celebran 2 años de Camino de Viento Pachuca. Y ¿por qué no le das una palabra al Señor? Porque es algo, es lo mismo, es nuestra familia. Camino de Viento es nuestra familia. Y cuando sucede algo relacionado con esta iglesia, por cierto, ya casi es también nuestro aniversario. ¿Quién sabe cuántos años vamos a cumplir? 10, 12, 12. ¿Cuántos años vamos a cumplir? 12. A ver, ¿quién me dice la fecha? Por ahí atrás están diciendo. ¿12? ¿Seguros? Siempre que viene una fecha de Camino de Viento, para mí personalmente hay muchas cosas que vienen a mi corazón. Y en esta ocasión celebramos 2 años de Camino de Viento Pachuca, y bendecimos a los pastores Luis y Karen, a su hija Nati, porque el Señor les ha encomendado una tarea pues nada fácil, una tarea complicada, que es pastorear su iglesia, que es pastorear a sus ovejas. Y es una misión pues bastante complicada. Y yo cuando pensaba en esto, pensaba en que festejamos esta parte, a mí inevitablemente vienen muchas cosas de cuando se inició Camino de Viento. Y no estoy hablando de cuando justo estaba Camino de Viento, sino yo creo que ya lo has escuchado del pastor, de la pastora. Cuando se inició Camino de Viento, yo tenía alrededor de 7 años. Y me refiero a cuando el Señor selecciona a los pastores para decirles: ¿saben qué? Ustedes van a empezar a trabajar para mí, a predicar mi palabra. Y ahí en la casa donde vivimos, que es casa de ustedes, claro, ahí nos reuníamos a recibir la palabra. Yo tenía 7 años y para mí era una gran alegría. Pues no se los puedo describir. Era algo que yo lo recuerdo y me da mucha alegría, porque era recibir a la gente. Tal vez yo no entendía completamente. Yo decía, pues no tenía la conciencia de por qué la gente iba a mi casa, por qué se quedaba hasta las 12, 1 de la mañana, por qué buscaban tanto la palabra. Yo solo lo que percibía era que todo el tiempo se hablaba de Dios, que todo el tiempo era la palabra de Dios. Y cada que llegaba un viernes, porque nos reuníamos los viernes en la noche, a mí me daba mucha alegría, porque era recibir a mi familia. Y esa es la palabra que el Señor pone en mi corazón, es familia. Esa es la palabra. Para mí siempre fue una familia, siempre ha sido mi familia. Cuando llegas a Cristo, pues no llegas buscando amigos tal vez, pero el Señor te regala mejor que eso, te regala familia. Y yo pensaba en todo este proceso de Camino de Viento, pensaba en ese momento, festejamos 2 años de Camino de Viento en Pachuca. La realidad es que es una gran bendición y una alegría. Y yo solo quiero compartirte un versículo que viene en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y esta es la familia de la fe. Y yo los bendigo a ustedes y a la familia del Camino de Benito Pachuca, porque esta es mi familia, porque esta es la familia de la fe, porque es un gran regalo, porque es una gran alegría, y saber que nos reunimos con un propósito único, el mismo, que es Jesús. Yo le doy gracias al Señor y digo, esa es mi familia. Ustedes son mi familia porque ustedes siguen a Cristo como yo lo hago, y es una convicción que no cualquiera se atreve a tener. Entonces, le agradecemos mucho al Señor. Ya no me quiero extender más por estos 2 años de Camino de Benito Pachuca, y que el Señor siga fortaleciendo a los pastores Luis y Karen Manati, que los proteja y que les siga dando la sabiduría para dirigir su iglesia conforme a su voluntad. Y nuevamente, gracias al Señor por este evento que sucedió de renovación de mujeres, y vamos a seguir trabajando. Eso es lo que, ¿qué pasa después de una renovación? ¿Qué tengo que hacer después de una renovación? Seguir trabajando, interesarme por el Señor, conocer más de mi amado. Eso es lo que sigue, estar preparados para lo que venga, que el Señor tiene todo en sus manos. Entonces, bueno, ya después de esta mini plática, quería externárselas, que había en mi corazón. Vamos a ver lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Una palabra pues fuerte, una palabra que necesitamos evidentemente, y que yo, cuando veo este tipo de sucesos en la Biblia, siempre trato de leer y de transportarme a lo que sucede, a lo que está pasando. Siempre trato de imaginarme las cosas que están sucediendo, y el título es Probados en fuego, fidelidad o tibieza. Y es algo sustancial que debemos de entender y guardar en nuestro corazón. Necesitamos, no porque necesitemos demostrárselo a nadie, no. Necesitamos ser personas, hijos de Dios, fieles al Señor. Porque yo no sé si has escuchado, si has leído la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quién la ha escuchado? Levante la mano. ¿Nadie la ha escuchado? ¿Los jóvenes hebreos? ¿Nadie? Bueno, hoy es un buen día para que la escuchemos. Es una historia donde estos 3 jóvenes hebreos, estos 3 jóvenes dedicados al Señor, son probados. Pero no nada más son probados, sino ellos demuestran muchas cosas demuestran, cosas que debemos de aprender. Y antes de empezar en lo que sucedió en esta parte de la Biblia, yo quiero mencionarte 3 características, 3 de las que tenían ellos al ser seleccionados por Babilonia. Tenían 3 características, las cuales yo pienso que son una razón muy fuerte de por qué actuaron de la manera que actuaron. Y si tú no sabes qué sucedió o cómo actuaron, ahorita lo vamos a ver. Pero son 3 características que ellos tenían y que tú y yo debemos de buscar. ¿Me pasas la primera, por favor? La última característica la sustenté con un proverbio, pero tenían 3 características. Eran sanos, eran fuertes y bien parecidos. No sé si te ha pasado que respecto a estar sano, porque no solamente es en lo físico, sino hay que llevarlo a lo espiritual. Yo no sé si te ha pasado que estás en un lugar donde hay mucha gente y uno se enferma y al otro día todos están contagiados y tú no. ¿Te ha pasado? Si tú no te contagias es porque probablemente tienes un sistema inmunológico fuerte, que tienes defensas fuertes. No te contagias, todos los demás sí se contagian. ¿Por qué? Porque no tienen unas defensas fuertes, porque no tienen un sistema inmunológico fuerte. Y lo que ellos tenían es que eran sanos, es que realmente tenían una fortaleza, porque
que una cosa, la sanidad nos lleva a la fortaleza. Ellos eran sanos, es decir, tenían fe. Tenían fe, una fe que no los movía, una fe que realmente la demostraban, porque no es una fe de teoría. Una fe de teoría no sirve mucho, es una fe de práctica. Yo creo en el Señor, yo creo que el Señor me sana, yo creo que pone sanidad en mí, entonces lo voy a demostrar con fe. Ellos tenían esas características para empezar, pero ahorita que sigamos observando, tenían una lealtad muy grande al Señor. Lealtad. Eran fieles al Señor. Eran tres, y ahorita vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dice bien parecidos. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Guapos? Así como ¿quién se considera guapo? Así, la verdad, ¿quién se considera guapo? ¿No se consideran guapos? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién se considera guapo? Todos son muy modestos. ¿Quién? No, bueno. Allá tres es así, guapo. Guapísimo. Sí, pues sí, o sea, estaban bien parecidos, tenían un semblante bonito. Y eso viene en Proverbios, dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Dice, el corazón alegre. ¿Conoces a una persona? Yo sé que todos conocemos a una persona, no por juzgar, pero conocemos a una persona amargada, ¿sí o no? Sí. ¿Qué nos ha pasado que tú estás así como viendo un video, así, estoy, mira, ya como que te quita la risa? No, pues gracias. Ya está como ya te quita la risa, todo. Es chistoso, sí, pero afecta la amargura. Una persona llena es porque vive con los ojos puestos en lo material y en lo de este mundo. Porque nuestra alegría no proviene de lo material, la alegría proviene de saber que el Señor me nombró su hijo. Nuestra alegría, el Señor me seleccionó. Entonces, ¿quieres verte bien? No puedes seguir siendo una persona. ¿Quieres reflejar la luz y el amor de Cristo? No puedes seguir siendo una persona con tu corazón lleno de resentimiento, de odio, de falta de perdón. Es algo sustancial, que al final de cuentas creemos que no va a pasar nada, que no nos afecta, pero es algo muy profundo. Tenemos la responsabilidad de proyectar el amor y la alegría que el Señor nos da como sus hijos. Porque yo no sé tú cómo te sientas siendo hijo de Dios, pero yo me debería de sentir pleno cada día de mi vida. No me debería de sentir amargado o enojado. Claro, hay momentos que es inevitable, pero generalmente nuestra mentalidad debe de ser esa. Entonces, quedamos que todos somos guapos, ¿no? Todos, guapísimos. El George es el más guapo. Entonces, tiene estas tres características. Y ahora sí, si me pasas la otra, Papucho. Daniel 3, versículo 1. Fíjate lo que dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces, este rey levanta esta estatua que medía alrededor de más o menos como 27 metros, como por 2,70 de ancho. Una estructura de madera bañada en oro, pero no era nada más eso, no era nada más que levantó la estatua y la historia clásica que conocemos, que todos se arrodillaron, menos los 3 jóvenes. No es nada más eso lo que representa esa estatua, porque estaba bañada en oro, y ese oro era el producto de las conquistas que Babilonia había tenido sobre otras naciones. Entonces, ¿qué representaba este oro para el rey? Pues, su orgullo, su soberbia, su altivez. Eso representaba, no nada más era la idolatría, que claro, el rey levantó esto. No te puse toda la historia en versículos porque
es un poco larga, lo que no esté yo te lo narro, pero el rey levanta eso, representando su altivez, su soberbia. ¿Y qué manda a decir? Manda a decir que cuando suenen los instrumentos a la señal, todo el pueblo se tiene que arrodillar, todos se tienen que arrodillar ante la estatua de oro, y el que no se arrodille iba a tener una consecuencia. El que no se fuera a arrodillar, el que no doblara su cerviz ante la idolatría, iba a tener una consecuencia. Y esto lo estaba decretando él. ¿Y sabes algo? Para los de Babilonia no era un problema. Quiero que lo vayas pensando. Para los de Babilonia no era un problema doblar las rodillas, doblar la cerviz ante la idolatría. No era un problema la idolatría para ellos, porque ya estaban acostumbrados a eso. Así como mucha gente de este mundo que está acostumbrada a la idolatría, a postrarse ante ídolos, y no solamente ante ídolos de barro, cualquier ídolo. ¿Sabes que el Señor aborrece la idolatría? ¿Qué es idolatría? Pues en el momento en el que tú le dices al Señor, ¿sabes qué, Señor? De este primer lugar, con permiso, te voy a quitar y voy a poner a una persona. Voy a poner al dinero, voy a poner mi trabajo. Yo soy ídolo del dinero, del trabajo, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, lo que sea. Y ellos no tenían problema porque estaban acostumbrados a eso. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que probablemente estos jóvenes no eran los únicos del pueblo de Israel que estaban ahí. Probablemente habían más que probablemente se inclinaron por miedo. Se inclinaron por miedo ante la amenaza. Y es ahí donde el Señor nos pregunta, ¿vamos a ser fieles o vamos a ser tibios? Porque te voy a decir algo. Al diablo, ¿tú crees que al diablo le importa o le apetece un tibio? ¿Tú qué opinas? Mira, yo pienso que al diablo no le va a interesar tanto un tibio. Al diablo le interesa una persona que tenga convicción, que tenga pasión, que tenga el fuego del Santo Espíritu, porque a eso le molesta. Los tibios pueden venir a la iglesia, los tibios pueden leer la palabra, los tibios pueden hacer muchas cosas. Puedes ver un tibio que lea la palabra pero que no la aplique en su casa, un tibio que levante las manos pero esas mismas manos las use para señalar y juzgar a los demás. Una persona que realmente es fiel no se va a echar para atrás en ningún momento. Quiero que analices y veas la circunstancia, porque estaban en un momento bastante complicado, estaban en un territorio hostil, estaban en una universidad con la prueba, no se doblaron. Ese es un verdadero hijo de Dios, porque no estaban en un ambiente estaban en un ambiente hostil, y aparte con amenazas de muerte. Les estaban diciendo que si no se iban a arrodillar, el que no se arrodillara, directo al horno de fuego. Y es donde el Señor nos pregunta, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ser fieles al Señor? Es una pregunta complicada, porque podríamos decirle al Señor, voy a ser fiel, aunque no me quites esta enfermedad. Voy a ser fiel aunque cierta persona no cambie. Voy a ser fiel aunque mis hijos no cambien. Voy a ser fiel aunque aparentemente no contestes mis oraciones. Voy a ser fiel aunque no me des exactamente lo que yo quiero. Ese es el nivel de convicción y de lealtad al Señor. No tenían una tarea sencilla, pero tenían una convicción muy fuerte. Sabían dónde estaban parados y quiénes eran ellos, hijos de Dios. Lo sabían. Y no iban a permitir que ningún decreto o ninguna amenaza
hiciera que corriera riesgo su fidelidad. No lo iban a permitir. Pasa la siguiente, por favor. Entonces, ellos no se lograron. Ellos no cedieron. Entonces, hubo unas personas que los acusaron. Vieron que no se doblaron, que no se inclinaron ante la idolatría, que mantuvieron su fidelidad hasta el último instante, sin importar la adversidad, sin importar lo difícil. Ahí se mantuvieron. Y había unos cuates que eran los caldeos. Los caldeos eran astrólogos, eran brujos, eran consejeros del rey Nabucodonosor. Y ellos fueron a acusar a los jóvenes y los fueron a acusar. O sea, ¿quién es el que acusa? Tú dime, ¿quién es el que acusa? El diablo. Y te lo digo de esta manera, siempre va a haber una oposición. Siempre va a haber alguien que te quiera acusar. Siempre va a haber alguien que te quiera sabotear. Siempre va a haber alguien que te quiera poner el pie. Siempre. Pero cuando tú y yo sabemos quiénes somos, dónde estamos parados y qué protección tenemos, eso no es ningún problema para nosotros. Saber que el Señor nos cuida, que el Señor nos fortalece, que el Señor nos sana, que el Señor nos acompaña, es más que suficiente. No importa quién venga y te acuse. No permitas que nadie te acuse y meta culpabilidad en ti. Que nadie te acuse y te diga, es que tú hiciste, es que tú esto, tú el otro. Lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados como Jesús lo hizo ante sus enemigos. Yo sé que dan ganas de hacer muchas cosas, pero cuando te acusen, cuando te digan, es que él hizo esto, es que él hizo aquello, no hay problema, porque el Señor, ni el Señor nos acusa a nosotros. Que no te importe lo que otras personas puedan decir de ti. El Señor, lo que importa es lo que el Señor va a decir. Y no te sientas culpable por si alguna vez alguien te ha acusado, porque el Señor te cuida, el Señor te llama hijo. Y los acusó, les dijo, tú decretaste que al sonar los instrumentos todos se inclinaran, y el que no se inclinara iba a ser arrojado al horno de fuego. Y le dijeron al rey. Entonces el rey pues manda a llamar a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y les dice, habló Nabucodonosor y les dijo, como pregunta, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Estaba preguntando, ¿es verdad que ustedes fueron de los pocos en una multitud, inclusive de gente que tenía sus principios? ¿Es verdad que ustedes no se arrodillaron? La respuesta de ellos es contundente y es maravillosa. Ahorita la vemos. Pero, ¿te imaginas qué sintieron cuando los llamó? Ya las circunstancias, ellos ya sabían. De entrada, ellos sabían que su fe, que su lealtad no la iban a negociar. Nunca. Sabían que podía haber una consecuencia, según lo que el rey decía y lo que este mundo decía, pero que el Señor iba a estar con ellos. Pero aún así, date cuenta de la fidelidad, pero de la valentía. Cuando son llamados, ¿qué crees que se sintió? ¿O qué crees que sintieron? ¿Alguna vez te llamaron a la escuela hacia la dirección? O sea, para los que no sabían, muchos ya lo saben, pero si me quieres espantar, dime que me vas a llevar a la escuela. Con eso me vas a espantar, pero feo. Y a mí no me gustaba ir a la escuela, pero cuando pasaba algo, no sé, alguna circunstancia que hacía, y a la dirección o por un citatorio así, no, luego me llenaba de angustia. O vamos a poner otro ejemplo más fuerte. Cuando, no sé si alguna vez has estado esperando un resultado médico, tienes que esperar, se lo vamos a dar en 15 días hábiles.
No, pues ¿qué haces mientras te parte el corazón, la angustia, el miedo, muchas cosas? Imagínate todo lo que es. Yo me imagino que muchas cosas pudieran haber sido las que estuvieran en ellos en ese momento, ver la hostilidad del ambiente, ver que todos estaban postrados a lo que el rey decía y ellos no. Y ellos ya sabían, bueno, yo no me voy a postrar, yo sé lo que puede venir, yo sé, pero esa es una convicción de decir, no voy a vender mis principios que son la palabra del Señor, no los voy a cambiar nunca, nunca. Por más, así tenga que recibir un castigo de este mundo, no voy a vender mis principios, ni me voy a doblar ante la idolatría, ni me voy a doblar ante nada. Yo tengo una fidelidad al Señor. Entonces, todo eso, yo me imagino que atravesó por su cabeza. Estando ahí, los llama y se paran de una manera convencida, con convicción, con fe, sabiendo quiénes eran. La siguiente, por favor. Dice, y continúa, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y el rey sabía que hubo una oportunidad en la que no se postraron. Fue una. Y les vuelve a preguntar. Y tú y yo debemos estar alerta, porque así es el enemigo. Insiste. Si tú no te doblas una vez, dices, bueno, no me doblé, me mantuve fiel. Ok, pero al día siguiente puede ser que te venga otra propuesta para que tú dobles tus rodillas ante la idolatría, ante la soberbia, ante el orgullo, ante la altivez. Puede ser que venga otra oportunidad. ¿Te imaginas? O sea, se lo volvió a preguntar. ¿Qué crees que pensaron? Ya sabían lo que venía, un horno de fuego. Y les dio así como que una segunda oportunidad para ver, a ver si en esta si vendes tu fidelidad, si vendes tus principios, demuestras que eres tibio. A ver si en esta opción, ya de mañana, a ver si ahí sí caes. Y así es el enemigo, va a ser insistente, va a insistir. Y dice, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Una amenaza de muerte, ¿no? Era una amenaza de muerte. Pero ¿sabes algo? Nosotros no le debemos de tener miedo, dice el Evangelio de Mateo, a aquel que puede matar el cuerpo y el espíritu, no, sino a aquel que puede destruir el espíritu y el cuerpo. No le debemos de tener miedo a aquel que puede matar el cuerpo. Ninguna amenaza de ningún humano, ninguna amenaza de este mundo debe de hacer cambiar tu fidelidad y tu honra al Señor. Ninguna amenaza, por más que te quieran decir, tú te debes de mantener fiel y dispuesto a decir, voy a hacer lo necesario, voy a hacer lo que tenga que hacer, lo que sea, no importa, pero me voy a mantener fiel. Siempre que pienso en fidelidad, porque yo así no pienso, a lo mejor a ti no sé qué pienses sobre este ejemplo que te voy a dar. Cuando pienso en fidelidad, pienso en los perros. ¿A quién le gustan los perros? Al pastor le gustan los perros, ¿eh? Si no se van es una creación del Señor, evidentemente. Es una creación. Y si tú has tenido la oportunidad de tener uno, es un ángel. Al menos nosotros los tratamos como uno de nosotros. O sea, no de que se vaya a sentar a la mesa y coma de plata, ¿no? Pero los tratamos como ángeles. ¿Y a qué voy con eso? Siempre que voy al trabajo de ida, siempre veo a un señor como, no sé, yo creo que tú has visto que es muy dado que los indigentes traigan a sus perritos fieles, pero a más no poder. Y siempre veo a un señor que va con su gorrita
y arrastrando su carrito sobre un puente, y cuando regreso de trabajar lo veo que va de regreso y va con 3 perros. Ya se ven viejitos porque apenas van lentos, y el señor también ya está grande, todos van lentos. Y me ha tocado ir bajo el rayo del sol, me ha tocado verlo bajo la lluvia, me ha tocado verlo en cualquier circunstancia. Y los perros ahí están, fieles. Y te voy a decir algo, no creo que el Señor, o no estoy seguro, no creo que el Señor tenga dinero para darles buenas croquetas o para darle alimento a los perros diariamente. La verdad lo dudo mucho. Que sea cariñoso con ellos, no lo sé. Lo que sí sé y lo que veo es que ahí están. Caminan con el Señor, van, suben el puente y después en la noche regreso y ahí van de regreso, vuelven a subir el puente. ¿Dónde duerman? No sé. Pero así son los perros. No los maltrates, pero puedes pegarlos, puedes maltratarlos y ahí están otra vez contigo. Es algo de lo que debemos de aprender. No porque el Señor nos pegue, nos maltrate, sino porque a veces cuestionamos la voluntad del Señor y decimos, ¿por qué mandas esto? ¿Por qué aquello? Tú y yo solo hay que confiar y mantener una fidelidad como no sé cómo lo quieras tomar, pero como los perros, pues sí, la verdad es que sí, una fidelidad impresionante. Y yo que tengo perros, los amo con todo mi corazón y veo esa gran fidelidad de cuando llegas, te reciben, te acompañan. Es algo maravilloso, es lo que debemos aprender. Y eso es lo que demostraron ellos. Les pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Así como él estaba seguro que no, su Dios no existe. Su Dios no los va a salvar. No sé si te ha pasado que te digan, ¿tu Dios? ¿Te han dicho tu Dios? ¿Todavía crees en eso? ¿Todavía estás con lo de tu Dios? ¿Todavía estás con lo de la iglesia? ¿Todavía estás con...? Que no te importa. Tú y yo sabemos quién es nuestro Padre. Tú y yo sabemos de quién somos hijos. Y les pregunta esto así como queriendo hacer lo posible porque se doblen. Pero un hijo de Dios con convicción, no tibio, con fidelidad, no se dobla nunca, ni aún en la peor circunstancia, que es donde más cuesta. Cuando estás atravesado, cuando estás destruido, cuando estás hecho 1000 pedazos y que el Señor te diga, ahí te va una prueba, fidelidad, es donde más cuesta. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y ahí va la respuesta maravillosa de ellos. Dice, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Así de sencillo. No iban a negociar su fidelidad. No iban a decir, bueno, pero a ver, si tú haces esto, no es necesario que negociemos. No voy a negociar. Es decir, yo sé mis principios y no los voy a cambiar. No es necesario que platiquemos sobre esto. Sobre la idea de inclinarme ante tu estatua, sobre la idea de inclinarme ante la idolatría, sobre la idea de ser tibio. No es negociable. Mi fe no es negociable, mi fidelidad y mi lealtad no es negociable. Y así permanezco siempre. Esa era la respuesta de él. Si todos los demás se inclinaron, si todos los demás se arrodillan ante el dinero, si todos los demás se arrodillan ante el alcohol, si todos los demás se arrodillan ante su esposo, ante su esposa, ante lo que sea, pues que lo hagan ellos porque están acostumbrados. Toda Babilonia estaba acostumbrada a eso. Pero un hijo de Dios que tiene firmemente su convicción, que no está acostumbrado, si no estás acostumbrado a eso porque el Señor te enseña algo, entonces no cambies los principios del Señor solo por miedo. Les querían meter miedo. Al final de cuentas, ¿quién nos cuida? Dios nos cuida. Aunque a veces parezca, porque es real, aunque a veces parezca que le estamos pasando gacho, aunque a veces pareciera que el Señor no está con nosotros, sí está con nosotros.
y aparece en el momento en el que menos tú y yo lo podemos imaginar. Porque dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y viene otra respuesta sustancial. Y si no, sepas, ¿y si no qué? Y si no los libra del fuego, y si no los libra del horno de fuego. O sea, sabiendo que aunque el Señor no los rescatara del horno de fuego, ahí va a estar la fidelidad y la lealtad. Que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y esto es una declaración de alguien que por supuesto tiene una convicción firme en el Señor y que no lo cambia por nada. Saber que es probable que el Señor nos introduzca un horno de fuego. Pero ¿sabes cuál era su convicción? De saber que ellos no le tenían miedo al horno o al castigo humano o a los decretos de un humano. Ellos no le tenían miedo. Y aunque el Señor, de esa manera, aunque el Señor no los salvara del horno, iban a mantenerse así. Y tú piénsalo de esta manera, podemos pensarlo. Y si el Señor no me quita una enfermedad, ¿qué voy a hacer? Y si el Señor no cambia las circunstancias a mi alrededor, ¿voy a ser fiel o voy a ser tibio? Es a ese nivel. Y si el Señor no me da el dinero que yo quiero tener, y si el Señor no me da las cosas que yo quiero tener, ¿qué voy a hacer? Es ahí donde se prueba la verdadera fidelidad de un hijo de Dios. Cuando dices: puedo perder todo, puedo perder lo que más amo, pero nunca voy a vender mi fidelidad, nunca voy a arrodillarme ante la idolatría. Es esa convicción. En la siguiente, por favor. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó, es decir, su aspecto cambió totalmente, porque yo creo que al seducirlos con otra pregunta de ¿están seguros que no se van a arrodillar? Yo creo que él esperaba que le tuvieran miedo y que se terminaran arrodillando, y pues no. Dice: se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. La siguiente, por favor. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y hay que observar algo. Entraron con unas ataduras, ¿sí? Unas ataduras que probablemente tú y yo tenemos. Y hay que observar otra cosa muy importante. El Señor no evitó que entraran al horno. ¿Sí te das cuenta? El Señor no evitó, escúchalo bien, no evitó que entraran al horno de fuego. Entraron al horno de fuego, porque esa era su voluntad. Pero porque a nuestros ojos vemos esto y el horno de fuego puede ser o puede parecer una amenaza o que nos dé miedo. Pero el horno de fuego no es para matarte. El horno de fuego no es para matarnos, sino es para revelar quién está con nosotros. Hasta entonces se revela el Señor. El horno de fuego no es para matarte. El horno de fuego es para fortalecerte, es para purificarte, es para limpiar impurezas, es para forjarnos. Para eso es el horno de fuego. Y muchas veces no lo queremos, ¿no? Porque estamos acostumbrados. ¿A qué estamos acostumbrados? A evitar el dolor. Es muy común, claro, es una reacción natural de este cuerpo humano, que a toda costa buscamos evitar el dolor. Lo que sea que me haga que me duela, no, lo voy a tratar de evitar.
Lo que me haga estar mal, no, lo voy a tratar de evitar. Lo que me presione, lo que me esté comprimiendo, lo voy a tratar de evitar. Por automático queremos evitar el dolor, queremos evitar la prueba, queremos evitar la forja. Pero eso no lo decides tú, sino lo decide el Señor. Y al final de cuentas, si tú y yo en algún momento somos introducidos al horno de fuego, nunca vas a estar solo, nunca vamos a estar solos. Siempre el Señor nos va a cuidar. Y al final vemos lo maravilloso de lo que te estoy hablando. Y dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Salomón. O sea, los que fueron a aventarlos, nada más de ir, de darse las hormonas así, fueron quemados o se murieron. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Me pasas la otra, por favor? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente, porque no creía, porque él no creía en el poder de Dios, porque él estaba seguro, estaba completamente seguro que no había un Dios que los iba a salvar. Así como hay mucha gente que está completamente segura que nuestro Dios no existe y que no nos va a cuidar y que no nos va a salvar. Él estaba completamente seguro. Por eso se levanta así y dice, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Él dijo, he aquí yo veo 4. ¿Cuántos eran? No, eran 3, ¿no? ¿Y cuántos eran? 4. ¿Y cuántos salieron? ¿Y cuántos entraron? 3. Eran 3, pero estaban 4, ¿no? Y salieron 6. Dice, no echaron a 3 varones atados. Dice, ya se me olvidó que aquí veo 4 varones sueltos. Dice algo maravilloso, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Por qué le tienen miedo al horno? Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Ay, no, es que la palabra sufre porque me dijeron que iban a meter al horno de fuego. Pero no vas a sufrir ningún daño. No vas a sufrir ningún daño. Dice que se paseaban. Luego, como le hace el pastor que dice, pone el ejemplo de cuando estás en la prueba, estás pasito para adelante, pasito para atrás, te regresas, igual así una prueba. Yo no sé bailar, pero así le hace el pastor. Se me hace algo similar. Dice, que se pasean en medio del fuego. O sea, literalmente yo puedo imaginar que pues, estaban así, ¿no? Así como caminando. Así estaban caminando, paseándose, porque no eran ellos solos. Y cuando tú sabes que caminas con el Señor, puedes caminar con una confianza y una plenitud. Pues ahora sí que puedes andar por la vida sabiendo que no caminas solo. Así que si tú dices, no, es que la verdad esto del horno de fuego está fuerte, sí está fuerte, porque nadie queremos que el Señor nos introduzca a las llamas. Porque nadie queremos entrar a un lugar donde parece que nos vamos a destruir, donde parece que el Señor nos va a destrozar, donde parece que no vamos a aguantar, pero dice, se paseaban sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ese es el que camina contigo. Ese es el que te acompaña, y que si tú llegas a ser introducido al horno de fuego, tú y yo debemos estar confiados de que el horno, te voy a decir algo, el horno muchas veces no lo vas a entender. El horno va a ser incomprensible. El horno te forja. El horno puede ser que te destruya por dentro, pero para transformarte. El horno es desagradable, pero es donde se forjan los verdaderos hijos de Dios. Porque bajo presión es donde te forjas. Porque bajo dificultades es donde tu fe crece. Porque bajo dificultades es donde tu lealtad crece. Es ahí donde ni siquiera tú te imaginas la manera en la que el Señor está trabajando contigo.
cuando suceden cosas inexplicables, cuando suceden cosas que tú no querías que pasaran, es ahí donde el Señor trabaja contigo, porque posiblemente quería destruir cosas de ti que no estaban bien, porque posiblemente quería romper ataduras de ti que no estaban bien. Y el horno es lo que hace, purifica imperfecciones, rompe y quema ataduras. Eso es lo que hace el horno. Pero no te va a pasar nada, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor camina con nosotros. ¿Eran 3? No, eran 4. Estaban en el horno, 4, en el horno. Ahí se reveló. No se reveló cuando estaban ante el rey o cuando todos se arrodillaron. No, se reveló hasta que fueron introducidos en el horno. La siguiente, por favor. Entonces se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios. Ahora sí lo reconoció. Ahora sí lo reconoció porque vio. Lo reconoció. Le dice: siervos del Dios Altísimo. Sí, lo reconoce porque vio el actuar del Señor. Tú y yo no necesitamos ver el actuar del Señor, simplemente creer aunque no veamos. Esa es la fe, esa es la verdadera fe. Aunque no sucedan las cosas, yo creo, aunque no te vea, sé que estás conmigo. Aunque la circunstancia esté terrible, yo sé que estás conmigo. Aunque no te vea, sé que eres mi fiel compañero. Esa es la fe. Así, ya que vio, entonces sí, el Dios Altísimo. Salid y venid entonces Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del horno, en medio del fuego. Y la siguiente, por favor, fíjate lo que dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Y quiero que te des cuenta cómo fue avanzando las circunstancias de lo que parecía una dificultad, una circunstancia hostil y fea. Dice: para mirar a estos varones, como el fuego, por si tenías angustia, por si tenías miedo, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Puedes imaginarte eso? Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Intactos, no tenían ni siquiera olor a fuego. ¿Por qué? ¿Tuvieron miedo? No sé qué pudo haber pasado en su corazón. No sé qué pudo haber pasado en su corazón, en su mente. Porque muchas veces, claro que a nosotros nos da cierto miedo hacer ciertas cosas. Lo que está mal es que dejemos de hacer las cosas por miedo. Si tú tienes, a lo mejor en algún momento, miedo, pero eso no te detiene, aún así enfrentas, eso es lo que te hace pelear. Un tibio a veces se enfrenta, un tibio a veces se enfrenta, a veces no. Un tibio a veces clama al Señor y a veces no. Una persona leal está ahí, no se mueve. Y en este caso, si hablamos de que sea lo que sea que venga, voy a mantenerme fiel. Si viene un horno de fuego, ya sabes que cuando salgas de ese horno vas a salir intacto, vas a salir sin olor a fuego. Ni siquiera quemaron tantito el pelo, nada. Esa es la promesa del Señor. Porque al principio suena duro, ¿no? Suena algo brutal. ¿Cómo que el Señor me va a meter a un horno de fuego para purificarme, para forjarme, para revelarme quién está conmigo? Sí, pero la promesa es esa, que no te va a pasar nada. Y me pasas la otra, por favor. ¿Ya no hay? Bueno. Y al final, ¿qué pasa con esta manifestación del Señor en la vida de ellos? Que ellos no se alzan o dicen: nosotros hicimos o resistimos, nosotros fuimos valientes, no, sino que el rey observa la fidelidad del Señor a través de sus vidas, a través de su fidelidad, de su fe, sin tener que estar diciendo: yo hice,
yo resistí, el Señor me metió en un horno y yo salí, yo aguanté. No tienes que decir nada, porque el Señor te da la fuerza. Si no estuviera con nosotros, si no hubiera estado con ellos, se hubieran quemado como los que los mandaron a echar al horno. Y lo más importante es que salieron sin las ataduras, fueron consumidas las ataduras, salieron del horno sin ataduras. No queremos ese horno muchas veces, y suena fuerte, pero la promesa es que el Señor nos dice: si tú te mantienes fiel, y una fidelidad real hasta el último día de tu vida, así te tengas que arrastrar, pero no le falles al Señor. Así sientas que estás en 1000 pedazos, pero no le falles al Señor. Cuando viene una verdadera prueba, cuando viene una circunstancia que tú no querías o que pone a prueba tu fe, es ahí donde debes de demostrarle al Señor, no a nadie, solo al Señor, de qué estás hecho, de qué estamos hechos. Estamos hechos de su palabra, de su poder, de su sangre. Si me pueden acompañar, por favor. Esta mañana el Señor nos recuerda que